Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Y qué rico poderles ofrecer una entrevista, una conversación maravillosa que tuve con alguien que conocí hace un poco más de un año. Tuvimos un proceso de coaching. Ella se llama Regina Arce, es mexicana, psicóloga especializada en terapia sistémica familiar. Y quise invitarla al podcast porque desde que la conocí y en nuestras conversaciones siempre sentí que ella tenía una manera de narrar su historia que podía servirle a mucha gente. Entonces, quisiera seguir haciendo esto, seguir trayéndoles personas que narren de su vida, que den un testimonio, que lo pongan al servicio de los demás, que nos cuenten cómo fue su tránsito superando diferentes retos. Específicamente con Regina vamos a hablar del cuerpo, de la comida, que es un tema muy grande de este podcast. Seguramente van a haber otros temas, pero bueno, Regina les va a contar sobre el cuerpo, sobre la comida, sobre sus creencias falsas, limitantes, que la acompañaron por muchos años, que la hicieron sufrir, que estrecharon su vida, que la llenaron de ansiedad, de conductas no conducentes de la salud, y cómo pudo despejar todo eso y quedarse pues con lo que tiene hoy, que sinceramente es muy especial. Ella habla de la ternura y de la compasión en su perfil profesional y a mí eso me encanta, y ella lo escribe pero además se le transmite, ¿no? En su voz, en la manera como nos cuenta qué fue lo que pasó y cómo lo pone al servicio de los demás. Sin más preámbulo, les dejo a Regina Arce. Hola Regina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Yo debería ser flaca. ¿Cómo has estado? Hola Camila, muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Bueno, yo quisiera que le contaras un poquito a la gente que está oyendo quién eres tú, que hagas un pequeño resumen de ti para que te conozcan. Bueno, pues yo soy Regina, vivo acá en Guadalajara, en México, y actualmente me dedico a dar acompañamientos psicoterapéuticos a personas. Soy psicóloga y estudié una maestría en terapia sistémica familiar. Por otra parte, muchos años de mi vida también me dediqué a compartir la práctica de yoga, tuve un estudio, pero actualmente, como ya comentaba, estoy prácticamente de tiempo completo acompañando a personas a
encontrar tranquilidad dentro de este mundo tan loco, tan fuerte en el que vivimos. Ok. Bueno, yo les cuento que yo quise invitar a Regina porque nos conocimos hace más de un año en un proceso terapéutico también, alrededor del cuerpo, de la comida. Y la verdad, a mí me parece muy útil y muy especial para que, pues, que la audiencia oiga historias como la de Regina, que ella nos cuente un poco de su proceso habitando su cuerpo en este mundo que, como ella dice, es bien convulso y a veces muy tóxico, que nos manda mensajes sobre el cuerpo y la comida, pues muy desinformados. Entonces, pues Regina, hablemos de ti, de tu proceso con el cuerpo, con la comida. Cuéntanos un poco cómo inició un problema con el cuerpo o un conflicto con el cuerpo, con la comida. Pues creo que realmente mi proceso o mi momento de este conflicto con el cuerpo lo tuve desde muy pequeña. Lo viví muy normalizado. Ya después de estar contigo, brincándome un poco en los tiempos, me di cuenta que eso, ¿no? Que venía desde la infancia muchas ideas, con mucha gordofobia, con mucha violencia estética. Tengo una hermana que es más grande que yo, que tiene un cuerpo mucho más delgado. Tengo que aclarar que yo tengo un cuerpo delgado, realmente tengo un cuerpo que es hegemónico, pero aún así mi hermana, al ser más delgada, fue como, hubo muchos comentarios siempre alrededor de mi cuerpo, desde la forma de mi cuerpo, desde lo que comía o lo que no comía, desde mi tamaño, porque también soy muy alta, desde la postura, había mucha crítica también a cómo me paraba, cómo era mi postura de mi espalda. También estuve en escuela de ballet y eso fue muy fuerte para mí porque desde ahí también había muchas críticas públicas en el salón por parte de la maestra y me recuerdo que eso era muy duro para mí y no me gustaba nada ir, no me gustaba ni ir a las clases, tampoco me gustaba el cómo se sentía mi cuerpo con el leotardo y ahora que lo recuerdo me parece muy fuerte porque tenía yo alrededor de 4 años y recuerdo de sentirme de sentirme como la parte del abdomen y tocármela y sentirme como sentirme gorda, o sea, esa era la sensación, sentía un cuerpo gordo y ahora que veo las fotos solamente pues era una niña delgada. Súper común, ¿no? Vemos las fotos y decimos, pero ¿cuál era el problema? Sí, eso es muy Claro. recurrente. Y entonces ibas a ballet, pero no querías ir a ballet. No, no Sí, quería ir una a ballet. imposición de tu familiar. Sí, de mi mamá, principalmente de mi mamá era una imposición. Y por parte de la familia de mi mamá, mi abuelo materno, él sí tenía un cuerpo gordo y había como mucho rechazo en todo el discurso por parte de mi mamá, y en general de toda la familia por los cuerpos gordos. Y No, recuerdo que por ahí de los 6, 7 años yo bajaba a escondidas a la cocina, comía cucharadas de azúcar como con este impulso de querer comer. Siempre hubo como esta restricción como de, había una puertita en la cocina en donde estaban como todos los dulces, Nutella, cajeta, todo para que no pudiéramos como comerlo a deshoras. Ahora entiendo que todo eso venía desde la prohibición. Todos esos atracones que yo tenía desde chiquitita, pues venía de como en cierta restricción de alguna forma. Y fui claro. creciendo y al final tengo muy grabado una vez que estábamos con toda una familia y estaban adulando mucho a mi hermana, que parecía modelo, y recuerdo ver la cara de todos que me voltearon a ver a mí, como diciendo, híjole, ¿ahora qué decimos de esta? Y me dijeron, ay, bueno, Regina, ¿tú qué bonitos sentimientos tienes? Me acuerdo que yo ahí estaba adolescente y dije, no, mejor Ah, no me hubieran dicho nada. claro, claro. Y no sé el caso de tu hermana, pero también recibir todos esos halagos no es, uno pensaría que es que fortalece la autoestima, pero la otra cara de la moneda, y en este caso tu hermana, es complicado porque entonces ella comienza a identificarse mucho con ser bonita, ¿no? Y con tener un cuerpo muy específico. No sé si eso le haya generado problemas a ella, pero es recurrente que ocurra. De diferente forma, digo, no me gustaría como hablar mucho de su proceso sin su Claro, permiso, pero sí hay algunos temas que giran ahí alrededor, ¿no? Entonces, bueno, desde sí. ahí se fueron generando estos temas. Cuando estuve en la prepa me di cuenta que podía dejar de comer
o sea, empecé a tener anorexia, dejé de comer un montón, me di cuenta que si comía chicle o masticaba chicle, eso me quitaba el hambre, tomar mucho café en ayunas. Me di cuenta también que si pasaba muchas horas de no comer me sentía muy mal, pero que si lograba pasar ese malestar, luego ya me sentía bien. Entonces me puse demasiado delgada y lo más fuerte es que ni así era suficiente, ¿no? Era como ahora, estás muy flaca, ¿por qué no estás comiendo? Entonces yo sentía como, me piden que sea delgada, ya soy delgada, pero no es suficiente y luego entraba como esta sensación de, puedo estar todavía más flaca, esto no, sigo estando gorda, o sea, una dismorfia corporal tremenda, que me pasa lo mismo, veo fotos y digo, o sea, eran unos brazos súper delgados, la cabeza se me veía muy grande en relación a mi cuerpo. Por ahí pasé por la anorexia, después obviamente probé todo el tipo de dietas habidas y por haber, y luego empecé como a, creo que se llama ortorexia, cuando ya es una obsesión por medir, pesar, comer en tu casa, saber qué es lo que estás cocinando, cómo lo estás cocinando. O sea, yo ya veía un plato y sabía calcular estos de las medidas, ¿no? De, seguro aquí hay tantas porciones de carbohidrato, tantas porciones de proteína. Y me acuerdo que no hubo un tiempo, me puse muy delgada también en ese tiempo, pero yo me sentía enferma, dije, ya estoy enferma, y estoy enferma de obsesionada con la comida porque ya no podía disfrutar el salir a un restaurante a comer con mi familia. Y eso me acuerdo que me empezó como a generar mucho conflicto, es decir, me da muchísima ansiedad ir a un restaurante y no saber cómo están cocinando mi plato que me voy a comer. Todas las elecciones obviamente eran desde lo más saludable y lo pongo súper entre comillas, y no poder disfrutar y ver cómo los demás comían algo que se me antojaba, pero yo no comerlo. Si lo comía, venía obviamente también la compensación del ejercicio. Hubo un tiempo que hacía de 2 a 3 horas de ejercicio diario, aplicaba el descanso activo, súper entre comillas también, que es hacer algo de ejercicio 1 hora. Ya no son 2 o 3 horas, es 1 hora de ejercicio y algo más suave entre comillas. Entonces era un desgaste constante y nunca era suficiente, eso era lo más frustrante, nunca era suficiente, siempre había una supervisión corporal todo el tiempo, cuando me iba a meter a bañar, sabía cómo me quedaba la ropa, todo el tiempo estaba pensando en comida, en porciones, en ejercicio, y recuerdo fue un podcast tuyo, creo, o bueno, no importa, que decían, ¿qué hubieras hecho con todo el tiempo y toda la energía que le dedicaste pensando a la comida, a tu cuerpo? Y eso me pareció muy fuerte y muy triste al mismo tiempo, decir cuánto tiempo mi vida ha girado en no sentirme cómoda conmigo, con mi cuerpo y estar pensando en qué como y qué no como para mantener un cuerpo que aunque llegue, ni siquiera lo ves. Me gustaría que profundizáramos más en este tema de la ortorexia, que está muy, muy vinculada a la anorexia, ¿no? Se parecen, pero como tú dices, tiene más un discurso de lo saludable, de un comer perfecto, de un comer puro, orgánico, mucho control sobre la calidad de la comida. ¿Qué recibías del entorno? O sea, que recibías validación de ser así, porque eso también es muy frecuente, como vemos una persona que está totalmente obsesionada con qué come y la gente le dice, pero mira cómo te cuidas, qué bien, lo estás haciendo muy bien, qué disciplina. Quiero saber cómo respondía tu entorno a tu conducta, o si lo tenías muy guardado, o cómo era. Lo tuve y fue súper glorificado por todos los que me rodeaban. O sea, y eso obviamente me hizo mantenerlo un montón de tiempo más. Y no solamente mantenerlo, me convertí en la convertidora de personas, llevé a muchísimas personas también a ese estilo de vida, porque me lo creía y recibía tantas adulaciones de las demás personas, como bien dices, de que, wow, admiro tu fuerza de voluntad, qué increíble que te despiertas un sábado a las 6 de la mañana para ir con la nutrióloga a las 7 de la mañana, qué increíble que comes antes de ir a una boda, cuánta fuerza de voluntad tienes para no comer nada de azúcar. Estaba también muy latente este discurso de que el azúcar es el diablo.
que hace muchísimo daño, que es lo peor que puedes tener. Y mi cuerpo como cambió tanto, entonces también era como, wow, ¿ves? Sí se puede. Y hasta yo le decía, claro que puedes cambiar tu cuerpo, todo está en ti. O sea, caí en este discurso Sí, de que sí, sí, tú sí. eres el responsable y que tú puedes y que si no quieres, o sea, hasta me da vergüenza repetir lo que yo decía, pero era como las personas que son gordas porque quieren, porque si yo pude, todo el mundo puede, pero creo que lo que no compartía era este malestar que seguía estando como muy, muy presente. O sea, sí había un bienestar por poderme poner, esto también es fuerte, por poder entrar en tallas más chicas y había como cierto bienestar de ser adulada, de ser pues aceptada, ¿no? De alguna Claro. forma, pero internamente también estaba esta obsesión y pues si no la pasaba bien realmente. ¿Y en qué momento, digamos, tenías como momentos de duda sobre lo que estabas haciendo? ¿Se te prendían algunas banderas rojas como de decir, no, pero un momento, algo no me cuadra aquí? ¿Tenías esos momentos? Y llegaban y sobre todo tengo una muy buena amiga porque aparte yo puedo llegar a hacer, o sea, en lo que me meto y me meto en serio. Sí. Entonces, una amiga mía, que ella es mucho más relajada, también iba con esta nutrióloga y un día fuimos a comer y yo me aprendía los carbohidratos y las porciones que le tocaban a ella y estábamos comiendo y le dije, con eso que te estás comiendo ya te estás pasando de tus carbohidratos. Y me volteó y me dijo, si tú quieres comer como tú quieras y ser así como de obsesiva y como de rígida, con otras palabras, así, pero a mí no me vas a estar midiendo lo que como y lo que no como, a mí déjame en paz. Entonces, eso fue algo fuerte para mí que dije, ay Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya está siendo tanta mi obsesión que estoy hasta vigilando lo ajeno, no solo lo mío, también lo de las otras personas. Ese fue un foco. Otro foco fue el malestar que te decía de ir a convivios familiares o restaurantes y no poderlo disfrutar. Y también cuando llegó el punto en donde obviamente mi cuerpo ya no estaba bajando, ya no solamente no bajaba, subía y yo lo hacía todo al pie de la letra y recibía estos comentarios de, es que ¿qué no estás haciendo? Es que no te estás esforzando lo suficiente. Y era pero es que sí lo estoy haciendo. Sí. Y profesionales, como dijiste que ibas a donde un nutricionista, profesionales de la salud, ¿te alertaban o te incentivaban a seguir así? Me incentivaban. Ok, Sí, tengo que reconocer que con todas las nutriólogas que fui eran pesocentristas. ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste lentamente a abrirle espacio en tu cabeza a otras opciones? ¿Cómo fue eso? Fue justo cuando me di cuenta cuando me dije a mí misma, estoy enferma, no sabía cómo se llamaba, pero dije, ya me estoy enfermando de comer bien, así lo nombré en ese tiempo. Buenísimo. Ok, Estoy enfermando de comer bien, ya no voy a ir, dejé de ir con la nutrióloga y ahí empecé con un discurso de yo ya sé qué es comer bien. Y poco a poco me fui dando como más permisos, obviamente seguía habiendo como ciertos atracones después de tantos años de dieta, obviamente tenía varios atracones. y perdón, ¿y en ese momento entendías que era un atracón o lo seguías, digamos, viendo como una falta de voluntad o como una falla tuya? ¿O ya estabas entendiendo que estaban vinculados a la restricción? No, no, no. Lo vivía como que era una falla mía, o sea, como, Ok, ay, es que yo así soy, ¿no? Soy súper tragona y me encanta el azúcar, entonces, como una flaqueza mía. sí, ok. Que genera mucha culpa, mucha vergüenza, ¿no? Y claro. Entenderlos así. Y fue como poco a poco que empecé a comer, sí, sí seguí cuidando mucho, o sea, seguía eligiendo puros productos endulzados con cosas que no fueran azúcar, o sea, seguí cuidando de alguna forma lo que comía, ¿no? Y cuidando, lo vuelvo a poner entre comillas, o sea, me seguí restringiendo. Pero lo que me ayudó mucho fue que ya no volví con nutriólogas, no volví, hasta que luego volví a ir con una, que fue poquito antes de llegar contigo,
Y me gustó, lo que sí me gustó de ella fue que me pidió exámenes de sangre porque me dijo algo no está bien contigo. O sea, no es posible que tengas tanto sueño porque no estás dejando de comer. Y bueno, ahí salió que tenía como una falta de magnesio en mi cuerpo. Y eso fue lo que me gustó, pero me alertó mucho que empecé a sentir mucha ansiedad cada vez que iba a tener cita con la nutrióloga. Me di cuenta que empezó estas vocecitas que se habían apagado de vigilancia, de supervisar mi cuerpo en el espejo, habían regresado. Y fue muy claro porque como duré muchos años sin ir a una cita de nutriólogo, ahora que había vuelto dije, esto ya no pasaba y ya está pasando y no me gusta que esté pasando. O sea, empecé a escuchar, le decía a esta amiga que te comentaba, es una vocecita que la escucho muy por detrás, pero la estoy escuchando y ya todos los días, mañana, tarde, noche, me veo en el espejo, pero me veo para supervisar si ha crecido o no ha crecido, que es muy loco, ¿no? Estar haciendo eso. Sí, claro. Entonces tenías la suficiente distancia, o sea, porque pasó un tiempo largo desde que tomaste la decisión de no volver y cuando volviste ya tenías la distancia para poder observar la vocecita. Antes te fusionabas con la vocecita y no tenías, No la notaba. no la notabas, te ibas con ella. Ya tenías como cierta distancia para poderla ver aparecer, que está buenísimo, ¿no? Sí, exactamente. Y sí puedo decir que ese tiempo, o sea, yo digo que medio comía intuitivamente en ese paréntesis, no tan intuitivo porque había restricción, pero sí vivía mucho más libre, o sea, ya comía lo que se me antojaba, lo que quería, o sea, si iba a un restaurante me comía el postre rico, todo, pero en mi casa trataba de no cocinar con aceite, como todas estas restricciones, ¿no? Pero sí me viví mucho más libre conmigo, con mi cuerpo. Todavía sí seguía compensando alimentación y ejercicio. Y platicándolo con una amiga, ella fue la que me pasó tu podcast. Estábamos hablando como este tema del cuerpo. Poco antes escuché sobre el término de gordofobia, fue muy impactante para mí porque es fuerte darnos cuenta cómo pues somos gordofóbicos, ¿no? Por el simple hecho de vivir en esta sociedad y eso fue un golpe muy duro. Yo cuando dije, o sea, tengo que leer más de esto y como ya te dije, lo que yo me meto en serio, pues me puse a escuchar, a leer al respecto, hablando con una amiga, me pasó tu podcast y me fui como hilo de media y escuché capítulo tras capítulo tras capítulo, te busqué en redes y encontré el taller, el proceso que das, y dije, lo tengo que hacer porque sé que hay mucho más que puedo hacer para reconciliarme con mi cuerpo y con la comida. Claro. Y me da curiosidad, como te metes a fondo y me consta, ¿qué aprendiste de la gordofobia? ¿Qué te llamó la atención de ese fenómeno que ocurre, de esa opresión a la que estamos sometidos todos? Primero lo normalizado lo Ujú. tenemos, está tan normalizado y lo violento que es y lo invisibilizado que está, o sea, creo que está tan normalizado porque es súper invisibilizado, o sea, las personas gordas o de cuerpos gordos realmente están muy invisibilizadas y fue muy fuerte para mí darme cuenta cómo en todas partes, ¿no? Desde la representación, la poca representación y el tipo de representación que tienen en medios de comunicación, ¿no? En películas. Para mí fue muy fuerte escuchar un testimonio de una chica que decía, yo tengo que ver a dónde voy a ir a comer, no por lo que se me antoje, sino por el mobiliario que tienen para que yo quepa. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, yo pensé que a mí me atravesaban cosas del cuerpo, pero todavía estoy dentro del privilegio. Lo que yo tengo es miedo a convertirme en eso, ¿no? Como esta gordofobia internalizada, que es un rechazo a que mi cuerpo cambie, porque es fuerte. Y me imagino que debe ser muy duro para quienes realmente les atraviesa este tema. Eso principalmente, y verlo cómo se cuela, como la humedad, todos los comentarios, los chistes, o sea, lo platiqué contigo una vez, aquí en México se usa mucho así de que, ay, no, me cae bien gorda. Colombia también se usa esa expresión. Ajá, esa frase digo, qué fuerte, o sea, ¿por qué usamos el adjetivo gordo para decir que alguien nos cae mal? Sí, claro.
Entonces, bueno, comenzaste a educarte sobre todos los aspectos culturales, que esto no es una cosa innata, que es una cosa aprendida, que es una opresión, que está en todas partes. ¿Y, qué más formas tomó tu proceso? ¿Qué más formas tomo mi proceso? Pues bueno, el acompañamiento contigo fue claramente un antes y un después, porque me pude ir a conocer mi historia, ¿no? O sea, me ayudaste a poder darle luz a todas esas dinámicas familiares, esos comentarios que había. Empecé a responder también diferente, empecé a dejar de opinar, a dejar de participar en conversaciones como una forma de autocuidado y también de resistencia. Entonces, Mm, eso, y claro, mi forma de acompañar los procesos terapéuticos también han cambiado un montón. Siento mucha pena y vergüenza el cómo acompañé en ese antes, pero creo que ha sido muy reparador para mí, creo que es también reparador para quienes acompaño y para quienes sí les atraviesa la gordofobia, poder generar un espacio mucho más cálido. Y algo que me parece muy bonito es cuando me han dicho es que el saber que no soy yo el problema por mi cuerpo, eso ya siento un peso gigante menos encima. Eso me es muy reparador, o sea, y son como constantes recordatorios porque no es que llegas a un lugar y dices, ah, ya no me afecta, o claro que no, o sea, todos los días hay temporadas en donde me vuelve a llegar como la seducción de la violencia estética y de la gordofobia y si vuelves a hacer dieta, y si vuelves a hacer 3 horas de ejercicio, y si vuelves a cambiar tu cuerpo y me tengo que volver como a posicionar y a volver a mi centro. Entonces, sí es fuerte, pero parte de mi proceso ha sido eso, ¿no? Como saber qué responder. Me iba a ir de viaje y mi papá me decía de que, ay, no, pero vas a llegar, pero no se atrevía a decirme, yo voy a llegar, que me dice, no, pues cuidado, porque pues allá puro tomar y que si las tapitas y que esto. Me dice, es que porque uno llega allá. Y le dije, pues sí, voy a llegar bien contentota, bien contenta de mi viaje y bien disfrutada. Y ya nada más se me quedó viendo y ya no me dijo nada más, pero sé a dónde iba ese comentario, ¿no? Como cuidado porque pues claro, vas a engordar. claro, claro. Y tú hiciste esa maestría ¿cómo lo llamas? Como en sistémicas, como relaciones sistémicas o relacional. Eh, ¿Cómo, qué te sirvió para, no sé, perdonar, aceptar, entender también a tu familia, ¿no? Como todos esos mensajes que recibiste, esas comparaciones con tu hermana, todo eso que te pasó, ¿cómo, qué te sirvió para poder como transmutarlo y no quedarse como en un resentimiento, en una culpa, sino como poder vivir y comprender que también hay unos procesos que ellos viven y que muchas veces la familia le dice a uno eso con buenas intenciones, pero con mucha desinformación, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Para mí fue fundamental entender que es el sistema en el que vivimos, y el sistema en el que vivimos es gordofóbico, es racista, es machista, es capacitista, es elitista, clasista, o sea, que vivimos dentro del sistema. Entonces todos, absolutamente todos, aunque nos atraviese, somos y lo tenemos porque desde ahí nos construimos. Como esta metáfora, creo que tú la llegaste a mencionar, que si le preguntas al pez cómo está el agua, el pez te va a decir de qué agua me estás hablando, porque no se da cuenta que vive rodeado de agua. Entonces, ¿cómo culpar a alguien por lo que cree, por el entorno en el que existe y por el entorno en el que se construyó? Entonces eso me dio como mucho entendimiento de decir, bueno, pues ellos estaban haciendo desde, incluso hasta desde el momento sociohistórico en donde lo vivieron, porque lo que vivió mi mamá pues eran otros tiempos, al igual que mi papá, mis abuelas, mis abuelos. Sí, la verdad, y nosotras, pues esta generación, ya tenemos mucho más espacio para deconstruirnos, cosa que la generación de nuestros papás o mucho menos abuelas tenían, ¿no? No tenían espacio para verse con distancia.
Sí, y también me ayuda mucho que yo he sido muy abierta con ellos, les he platicado, sobre todo con mi papá, que soy con quien estoy más cercana. Le he comentado todos estos procesos y todo lo que me ha atravesado. Tengo toda la confianza de decirles que, mira, cuando ustedes me decían esto de niña o yo lo vivía así, me causaba esto, poderlo nombrar, porque aunque yo creo que sabían que pasé por anorexia y por ortorexia, no se nombró, nunca se nombró. Entonces, el yo llegar con él y decirles que en prepa yo tenía anorexia, Pau, y después yo tuve ortorexia, y ahorita estoy tomando esto y me estoy reconciliando con mi cuerpo, y ya no me digan que como les mando a veces imágenes de Navidad, nadie habla del plato ajeno y lo respetan, o sea, me Ujú. pareció muy lindo que hace poco le dije, necesito comprarme pantalones nuevos porque en mi fluctuación de tallas, porque mi cuerpo se sigue acomodando, le dije, necesito nuevos. Y le pedí que si me regalaba, que si me ayudaba a comprarme unos cuantos y me los regaló. Y yo sé que ese fue un acto de acompañarme desde su lugar, desde donde puede, desde donde entiende, para acompañarme en mi proceso de aceptar mi cuerpo. Entonces eso también me ayuda mucho a acomodar mi historia y Ah, acomodar lo que llegaron a hacer sin la intención claramente. me da curiosidad cómo te relacionas ahora con los alimentos, porque yo sé que la cultura, si uno va y mira en Instagram, ahí son hordas de cuentas que hablan sobre comidas buenas, comidas malas, y siguen fomentando mucho el binario con la comida, los castigos, los premios, y también un pensamiento mágico con la comida, como la comida nos salva, la comida nos daña, la comida nos mata, es una cantidad de cosas muy extremas con la comida. ¿Cómo te relacionas ahora tú con eso? ¿Todavía tienes cierta inclinación a tenerle miedo a algunos alimentos o cómo te va con eso? Me va bastante bien. Creo Qué que bueno. ya tengo una relación súper bonita con la comida. Ay, qué El rico. proceso que viví contigo justamente fue como terminar de ajustar eso, ¿no? Como, a ver, no hay comidas ni buenas ni malas, simplemente quizás tienen como mayor, tiene un nombre y no lo quiero decir mal, pero como más índice de nutrientes, creo que algo así se Sí, llama. claro, es que nadie niega que los alimentos tienen diferentes calidades nutricionales, eso es una realidad. Eso no los hace más malos, digamos, o sí, o sí, porque es que lo que la gente no entiende es que al generar esas dicotomías, se estresa con la comida y cuando uno se estresa con la comida tiene menos capacidad de elegir, ¿cierto? Ujú, totalmente. Y cuando estaba en el proceso contigo, me empecé a dar el permiso de cuando iba al súper escoger lo que se me antojaba. Eso fue como parte de ir adentrándome un poco más a lo intuitivo. A ver, ¿qué se me antoja? No ahorita quizás, ¿qué creo que se me puede antojar después? Y me sorprendí que en mi carrito de súper había de todo. Había frutas, había verduras, carnes, o había menos de unas carnes que no se me antojaban tanto también, pero también había cereal y ya no cereal de mil fibras, o sea, había cereal de chocolate, de azúcar, ricos. Había galletitas y también compré chocolates. Me atreví a comprar chocolates que no estén endulzados con Splenda y estas cosas. Y mi gran sorpresa fue que al darme ese permiso, luego se me olvidaba que tenía esas cosas en mi refri y en mi Ah, despensa. maravilloso. El Sí, darme así cuenta que no funciona. me acababa un paquete de galletas en una sentada, que era como, ya me llené o ya me empalagué y las podía volver a guardar y se me olvidaba que estaban ahí. Dije, wow, estoy comiendo lo que se me antoja y hasta donde se me antoja, hasta donde mi cuerpo tiene esa saciedad y eso me ha parecido increíble. Sí, es como una confianza en el cuerpo, ¿no? Como antes creímos que era a punta de, como de un control y una vigilancia y como un poderío mental, que por ahí es que era que íbamos a lograr comer bien, pero realmente no, realmente ahí es un soltar y un confiar en que sí podemos elegir sabiamente sin estar vigilando, ¿no? Claro.
Y en donde también lo vi mucho es que a veces me gusta mucho viajar y cuando viajaba era de estoy aquí, entonces tengo que comer todo porque no sé cuándo voy a poderlo volver a comer. Y ya me doy Sí, cuenta que cuando viajo es si se me antoja, lo como, si no, también la ortorexia me llevó como, tienes que comer 5 veces al día. Entonces yo ya no sabía cuándo tenía hambre y cuándo no. Y ahorita a veces si desayuno, o a veces no, simplemente no tengo hambre, entonces como más tarde. Ahora que me acabo de ir de viaje, todos decían que querían comer, pero yo no tenía hambre, entonces yo no comía, pero entonces comía más tarde. Y era como esta confianza de, pues yo puedo comer cuando mi cuerpo tenga hambre y no es a los mismos tiempos sí, las personas, ni las cantidades. claro, claro. Ese ya es el comer intuitivo posterior al que llegamos cuando ya hemos hecho un proceso como de estabilizar todo el caos que se ha vivido por culpa de las dietas y de la restricción, ¿no? Ya cuando ya se desaparecen los conceptos, ya ni siquiera es comer intuitivo, es comer. Y ya Comer. ni siquiera es pensar en eso. Me imagino que se te ha liberado, como dijiste antes, gastabas mucho tiempo y energía y seguramente dinero controlando ese tema y ya eso es algo que es como un non-issue, ya no tienes que hacer nada al respecto. Exactamente. Incluso también con el movimiento. Ya al día de hoy ni siquiera me gusta llamarle ejercicio porque creo que la palabra ejercicio ya tiene toda una carga de significado. Prefiero Sí, llamarle movimiento, ¿no? Y es como me permito más fluctuar de qué tiene ganas mi cuerpo moverse, ¿no? Ya no es qué quema más calorías o con qué me voy a poner más fit. Es un qué tengo ganas de hacer. Y pues mm, son por temporadas, o sea, le voy cambiando. Hace un tiempo estaba muy metida en el indoor cycling, ahorita estoy haciendo otro tipo de ejercicio y es qué necesita y qué me pide mi cuerpo hacer. claro. Y ya lo hemos venido hablando, todas estas como conductas que has adquirido conducentes a la salud, pero me gustaría saber específicamente cómo entiendes ahora cuidarte, porque al final lo que estabas haciendo antes con la ortorexia, eso también es un intento por cuidarse, solo que uno lo está haciendo desde un lado de agresión que nunca va a llevar realmente a sentirse bien, pero uno realmente lo que quiere es cuidarse, viene de un lugar noble. Y ahorita, ¿cómo entiendes ese cuidarse o ese autocuidado? ¿Qué es cuidarse para ti? Bueno, para mí cuidarme primero, creo que algo también muy importante fue entender que el cuerpo va a enfermar. O sea, el cuerpo va a enfermar porque ves como viene pegado. O sea, al final todos nos vamos a enfermar de algo y creo que mucho del tema de la comida y ejercicio, y lo llamo así para darle ese significado, es como un para envejecer sanos, ¿no? Y no enfermarnos. Es entender que la enfermedad va a llegar, porque es mucho más complejo que evitar la enfermedad con lo que comemos y con el cómo nos movemos. Entonces, de alguna forma, entender y aceptar eso primero y el cuidado creo que es mucho más amplio que lo que comemos. El cuidado o el autocuidado viene desde el cómo nos hablamos todos los días, es el tratar de estar en un estado de lo más tranquilo posible. O sea, va desde lo psicoemocional, el cuidado físico ya lo tengo más entendido desde la movilidad y desde, por ejemplo, yo sé que tengo articulaciones que son muy laxas, entonces, ¿qué puedo hacer para que mis rodillas no me duelan tanto? ¿Qué puedo hacer para poderme seguir agachando y que no me duela la espalda baja? Bueno, entonces mis decisiones de movimiento van desde ese cuidado, desde cuidar mis articulaciones, desde cuidar mi espalda baja. En cuestión de comida es el cuidado a mi cuerpo de darle lo que él me está pidiendo, porque mi cuerpo sabe lo que necesita y me parece increíble cómo esto me parece extraordinario. Yo comía mucho huevo, pues porque el huevo es de los alimentos que más te ponen en la dieta, ¿no? Y como un año para acá me empezó a dar mucho asco, me daba mucho asco y lo dejé de consumir o me obligaba a comerlo, estaba como en esa disyuntiva y resulta que soy alérgica al huevo. Qué increíble que en el momento en el que le di a mi espacio a mi cuerpo de que me hablara, lo entendí y lo escuché y ya no, o sea, mi mismo cuerpo me estaba diciendo que no comiera eso porque no me cae bien.
Eso para mí Claro. es cuidado. O sea, como el dar el espacio para escuchar al cuerpo, para escuchar a la cabeza, el ir cambiando estas formas de cómo nos hablamos a nosotros, cómo hablamos o pensamos de lo que vemos y generar el cuidado también hacia los demás, ¿no? Como dejar de comentar sobre los cuerpos, porque claro que obviamente todavía siguen llegando los pensamientos, pero son pensamientos que decido ir como desechando o no escucharlos tanto. Sí, claro. Porque llegan, uno no tiene control sobre qué llega como a la pantalla mental, pero uno sí tiene control y es algo que uno practica sobre qué pensamientos uno se engancha y cuáles deja ir. Ahí eso es clave, Sí. ¿no? Y en esta relación con uno mismo y con los demás, algo que he aprendido y que he tratado como de mantener muy vigente es la autocompasión y la compasión con los demás y la autoternura y la ternura con los demás, porque creo que el mundo y el sistema en el que vivimos ya es lo suficientemente hostil y violento para que todavía lo hagamos más difícil para nosotras, nosotros, nosotres y nos sigamos violentando tanto. Sí, de acuerdo. Bueno, Regina, muchas gracias por compartir tu historia con toda la audiencia. Qué rico haberte tenido acá, qué rico haberte oído. Hace mucho no te oía, entonces pues nada, muy feliz y muchas gracias por haber estado acá. No, muchísimas gracias a ti. Para mí es un honor compartir contigo y con la audiencia, con tu audiencia, mi historia, porque creo que eso también es una forma de resistir y de sanar a uno mismo. Y si mi historia impacta a los demás y eso mueve algo, es sanador y eso va a hacer que esas otras personas también vayan sanando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Regina. Un abrazo. Un abrazo, Camila.